Híjole, se me hace que ahora sí ya te voy a dejar de hablar. Vamos a hablar de un tema, no es cierto, un tema que es un reto, la adicción al azúcar. Citlali, traes un tema de veras que si nos lo dices en otra época pensaríamos que algo había de locura en tu ser, pero hoy sabemos que es una realidad. Pues sí, Pati, y bueno, pues hay que recordar, como dices, que estamos en el reto de trabajar con este grupo de enfermedades que van desde sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipidemia y todo lo que conforma el síndrome metabólico. Entonces, pues ya hemos visto y hemos caracterizado enemigos aquí en el programa y hoy vamos a empezar recordándolos que son harinas, azúcar, refinada, sal y alimentos fritos. Entonces, teniendo esto como base y repitiéndoselos todos los programas y dejándoseles en información en redes sociales, pues vamos a insistir en que ellos son los que nos empiezan a ayudar a tener obesidad, resistencia a la insulina y todo esto. Y fíjate que el tema un poquito relacionado más es hacia la resistencia a la insulina. Sí sabemos que la adicción al azúcar es algo muy importante y le vamos a dedicar todo un programa, un paquete, a trabajar solamente para entender por qué hacemos esa adicción al azúcar. Pero haciendo como la escalerita de temas, vamos a ir hablando sobre obesidad, sobrepeso que ya vimos, vimos el problema de las grasas. Y ahora vamos a ver cómo este conjunto de obesidad, o sea, de obesidad localizada de sobrepeso, más la grasa acumulada, los triglicéridos, empiezan a cambiar en nuestro cuerpo y empezamos a desarrollar algo más importante, que es el síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, síndrome de resistencia a la insulina, ¿no es diabetes o sí es diabetes? No es diabetes. No es diabetes. ¿Previo? Es un estado que va antes de la diabetes y es algo padre. Síndrome de resistencia a la insulina. En algún momento, este síndrome de resistencia a la insulina se entiende como prediabetes. Esto es algo mal llamado estrictamente, porque la prediabetes a veces la entendemos como glucosa alterada en ayuno, que no es suficientemente alta para considerarte diabético. Ahora, el tema con la resistencia a la insulina es algo súper interesante y para eso vamos a hablar del tejido adiposo. El tejido adiposo, pues esta es la grasita que se nos cuelga cuando nos sentamos, cuando nos ponemos el brasier o cuando estamos viendo la televisión y decimos aquí en México muy común que es la pancita chelera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas... No es de azúcar, es de chelas. Eso es tejido adiposo que crece y crece por todos los hábitos que no tenemos pues de manera adecuada en la población. Y como sabemos, este programa se llama Transformar Hábitos. O sea, lo que queremos es transformar estos hábitos, pero sí tenemos que entender por qué es que está pasando este síndrome de resistencia a la insulina. Bueno, pues entonces empezamos a aumentar peso. Esa grasita que se nos hace. Se nos hace. Es importante mencionar que los hombres y las mujeres la localizamos completamente diferente. Las mujeres se nos ve a veces más en la cadera, en la cintura, en los muslos, a veces en el cuello, y eso es muy característico. Y en hombres la distribución es central. Cuando tenemos una edad joven, a veces los estrógenos vienen a apoyarnos y no nos aumenta mucho el riesgo cardiovascular, pero la obesidad más peligrosa es la obesidad central. Entonces, todo esto constituye estar en un estado de inflamación constante en el cuerpo. En realidad, la resistencia a la insulina tiene muchos postulados, o sea, sabemos por qué pasa y no sabemos por qué pasa. Tenemos teorías. Una de ellas es, hay genes relacionados, los factores ambientales, hay algunas enfermedades como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico que se relacionan para poder desarrollar resistencia a la insulina, pero algo también muy importante es la génesis de origen inflamatorio. Porque todo esto... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de génesis de origen el origen inflamatorio, o sea, las enfermedades tienen un origen, entonces el origen es la inflamación. Una inflamación constante y sostenida empieza a alterar el órgano al cual esté dirigido. Al que le va a tocar. En este momento vamos a hablar de las células beta pancreáticas. Haz de cuenta que nuestro cuerpo es sabio, entonces cuando ve que estamos en este estado de sobrepeso y obesidad, al principio hay mecanismos compensatorios. El primero de ellos es súper interesante porque el páncreas a través de las células beta empieza a secretar insulina todo el tiempo para mantener los niveles de glucosa normal.
Entonces, en este estado es como si yo te digo resistencia a hacer algo que tú no quieres, resistencia a secretar insulina que tú no quieres secretar. Y como no modificas los hábitos, el páncreas está haciendo todavía más resistencia, más resistencia, más resistencia. Y este estado es padrísimo porque o te lleva a desarrollar otra enfermedad, como diabetes, o te hace que no desarrolles la enfermedad si corriges el estilo de vida. Entonces está súper padre saber que esta hipersecreción de insulina por el páncreas, pues es algo que podemos remediar perfectamente bien a través de los hábitos que vamos a enumerar conforme vayamos avanzando. Pero lo más importante, Patti, es mencionarles a los pacientes que cuando este primer mecanismo sabio de nuestro cuerpo de estar regulándonos fracasa, viene el fracaso pancreático. Entonces ya me cansé de exprimir mi célula, ya se cansó de hiperfuncionar, ya se cansó y entonces pues ya no tiene la suficiente secreción de insulina, por lo tanto se desarrolla diabetes mellitus. Entonces, cuando dijiste que el origen está en algún aspecto genético, nuestros genes, la segunda que marcaste es ambiente. ¿A qué te refieres con el ambiente? ¿Lo que respiro? ¿En el ambiente en el que ando en la escuela? ¿O lo que son mis hábitos y mis influencias culturales en alimentos en casa? Me refiero precisamente a eso y que justo es este enfoque que estamos trabajando aquí en el programa. Primero sí, parte de la cultura. Hemos dicho que aquí la gente desayuna con refresco. Exacto. ¿No? Hemos hablado mucho de que no se consume agua, que consumimos el doble de sodio de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y todo esto va llevando al cuerpo a un estado inflamatorio. Sí. Entonces, pues todo va a sumar cada vez más. La falta de hacer ejercicio, y eso es algo fundamental, ¿no? O sea, sí hemos venido diciendo que es estrictamente necesario hacer por lo menos 5 veces a la semana 30 minutos de ejercicio cardiovascular. Ahora, esto pues sí es la recomendación de la Asociación Americana del Corazón, pero sin embargo, el ejercicio que es bueno para que nosotros estemos haciendo puede ser incluso solamente de 10 minutos de manera inicial y se recomienda hacer un ejercicio aeróbico. Cuando decimos ejercicio aeróbico, estamos invocando al oxígeno. Y el oxígeno es el que nos va a ayudar a quemar la grasa y a disminuir todo este tipo de cosas. Cuando yo soy persona adulta mayor, también tengo que hacer ese ejercicio, porque yo he visto que dicen, no, es que como yo ya soy grande, ya no tengo que sudar, ya no tengo... No, claro que sí. Claro, justo porque soy persona mayor, ¿no? Justo porque vamos avanzando. Y a partir de los 30 años ya estamos por el camino. O sea, muchas veces decimos, no, pues es que de aquí a que me llegue. Pero desde los 30 años ya empezamos por el camino. Yo ya tengo un largo rato caminando por este sendero también, ¿no? Entonces, y es padre verlo así, porque entonces no nos vamos a esperar al cese hormonal, a bochornos, a nada para empezar a trabajar nuestra salud. Y eso es lo bellísimo que nos deja esto. Y pues bueno, vamos a entender que cómo los pacientes se pueden dar cuenta que tienen resistencia a la insulina. Sí. O sea que eso es algo súper importante. Ya hablamos del sobrepeso, de la obesidad, pero también hay mucho vellito en la cara. Hay problemas para menstruar. Hay mujeres que se les hace súper normal tener sobrepeso, tener granitos en la cara, mucho acné, y además estar manifestando que pues reglan cada 2 meses o cada 3, porque esto ha sido desde que empezaron siempre toda la vida. Y como adultos mayores que ni menstruamos, ni nos salen barritos, ¿cuáles serían los síntomas ya en el adulto mayor? Y eso también es muy interesante. Cansancio, fatiga, y por lo regular ahí sí. Hay una cosa muy importante. En el adulto mayor a veces ya no hay sobrepeso y ya no hay obesidad. Entonces, la resistencia a la insulina, aunque mayormente está relacionada con estas dos condiciones, también existe en pacientes delgados. Porque ahí hay otra cosa que muchos pacientes delgados creen que están sanos, y la realidad es que no. Sí, puedes estar flaco, estar flaco y tener problemas terribles hipertensión, dislipidemia, o sea, enfermedades cardíacas, o sea, es una condición súper especial la que tenemos que manejar para eso. Muy bien. Entonces, como conclusión el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer justamente para prevenir
esta Mira, resistencia vamos a la a invocar insulina? a todo este cuarteto que hemos estado mencionando y que ya se los vamos a poner ahí por todos lados para que no lo olviden. El ejercicio que ya he mencionado, de qué características tienen que ser. Y con esto, pues quiero invitarlos a que no tienen que hacer grande ejercicio tampoco. Caminar ese ejercicio aeróbico, trotar ese ejercicio aeróbico. Exacto. Y 10 minutos por día para la calidad de vida que les va a dar, pues es algo impresionante. Claro, eso, ay, me emociona que siempre hay opciones, ¿no? Y como adultos mayores, personas mayores, no podemos negarnos al ejercicio, para nada. Y al ratito viene el sensei. Bueno, vamos a la llamada telefónica. Teresa Andrade García, desde Ciudad Neza. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, no te oigo, no te escucho. ¿Tú la escuchas? No, ahora sí ya, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Tere, ¿cuál es la pregunta para la doctora Citlali? Sobre el cuidado del paciente diabético. ¿Qué quieres preguntar sobre eso? Pues, ¿cuáles son los cuidados sobre el paciente diabético? ¿Tú tienes paciente diabético o eres diabética? No, yo soy diabética, tengo 30 años. Ajá, ¿desde cuándo eres diabética? Desde hace 30 años. Insulino, 30, sí. ¿Eres insulino dependiente? Sí. Muy bien. Quisiera saber algo específico en qué área de tu cuidado. Sí, sobre esa área. Ok, muy bien. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos Citlali. Gracias, queridísima, por llamar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Desde Ciudad Neza nos llamó. Pero ¿qué implica ser? Ella dice, tengo 30 años de vida y tengo 30 años de diabética. Estamos hablando de una condición diferente de diabetes. Porque diabetes, cuando decimos diabetes, todos pensamos en la diabetes tipo 2, pero hay diabetes tipo 1, hay diabetes gestacional, hay diferentes tipos de diabetes. Y entonces lo más probable es que ella tenga uno o algún otro tipo de diabetes pues, más pequeñita. También hay diabetes insípida, hay muchos tipos de diabetes. ¿Y nos cuidamos igual los que nacimos con diabetes desde pequeñitos? Desde niños insulino dependientes, que el que no lo es, que el que tiene tipo 2? Nos cuidamos igual, porque las complicaciones van por la misma vía, aunque pues evidentemente no es lo mismo que tú tengas 30 años sano y que a los 40 seas diabético y tengas otros 30 para empezar a desarrollar complicaciones, a que tengas diabetes desde que naciste, porque a los 30 ya llevas 30 años que si no tienes un buen manejo, tienes daño, y ya sabemos que la diabetes pues afecta a todos y cada uno de los órganos en nuestro cuerpo y todos los aparatos y sistemas. Entonces realmente el cuidado que tiene que tener es multidisciplinario, tanto una alimentación impresionantemente buena, y ahí voy a aprovechar mucho para hablar de la suplementación alimenticia, que tanto en diabetes como en resistencia a la insulina es una muy buena opción y es algo que complementa lo que hemos venido diciendo como manejo de la resistencia a la insulina y de todo esto que nos causa lo mismo. ¿Pero qué quieres decir con eso de suplementación? La suplementación es con omegas, por ejemplo. Estos nos ayudan mucho a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular, pero también para el deterioro cognitivo, pero también para el efecto de antienvejecimiento. O sea, los omegas tienen muchísimas propiedades. Y además que son antiinflamatorios. Hemos visto que la génesis de esto es proinflamatoria. Entonces, si nosotros combatimos la inflamación con omegas, o sea, de pescado, de salmón, son buenísimos, tanto en la dieta como en suplementación, eso le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. También hablamos de cromo, por ejemplo, que ayuda a combatir la sensibilidad a la insulina, la resistencia a la insulina, y también es recomendado. Otros suplementos como magnesio o zinc también se pueden utilizar muy bien en los pacientes. ¿Para qué, en qué les ayuda el magnesio y el zinc? Todos estos lo que van a ayudar es a permitir utilizar mejor la insulina, para poder hacer una buena regulación entre la glucosa y la insulina. Entonces, pues es maravilloso. Perfecto. Que además, obviamente, de un buen apego dietético, de un buen apego a los fármacos que se dan. Y ejercicios es importante que esto, y una cosa que les quiero decir mucho a los pacientes mexicanos es, cuando llegue el momento,
no se resistan al uso de la insulina. Vamos a tener un programa para hablar de eso también, porque aquí dicen, doctora, si me da insulina es porque ya me voy a quedar ciego, y es que a mi vecino le dieron insulina y es porque esto va a pasar, ¿no? Pero básicamente estas son las recomendaciones generales. Muy bien, Citlali, pues muchísimas gracias, muy amable, nos quedamos con una tarea grande otra vez y entonces vamos a regresar con estos temas con la doctora Citlali, pero mientras eso sucede, le invito a disfrutar